Buenos días, los saluda el pastor Víctor Rojas a través de estos medios. Hace unos 2 días estuvimos hablando acerca de la depresión, que la depresión se puede curar y que podemos ser liberados si perdonamos. Hoy quiero leer las cosas que estuve investigando y que pude escribir sobre lo que los médicos piensan, cuáles son las causas de la depresión o cómo se manifiesta la depresión en la vida de una persona. Pero una de las cosas que yo leí un libro que decía la depresión, su causa y sus curas, escrito por un pastor, muy bueno el libro, y de mucha edificación. Y algo que entendí fue que una persona debe hablarle también a su alma con las escrituras. Cuando usted le habla a su alma con las escrituras, alimenta su alma con las escrituras, porque lo que está en ese momento en una especie de disfunción, no difusión, disfunción, es la mente, está desconectada. Y quisiera leer un pasaje de la Biblia, en el Salmo 103, versos del 1 al 5, donde dice: bendice alma mía al Señor. O sea, aquí empieza hablándole a su alma. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Eterno y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y dice: bendice alma mía al Señor. Hoy estamos en la ciudad de Argentina, con un amanecer muy precioso. Son las 6:10 de la mañana aquí en Buenos Aires. Y un saludo cordial a todos mis hermanos del Ministerio Internacional Beth HaKodesh en Perú, a mi hermano Jod, a mi hermano Jonás, a mi hermano Félix y a todos un especial saludo también. Aquí también tenemos al pastor Jesús y mi esposa, mis hijos que nos están acompañando con todos nuestros hermanos. Sea una grata bendición. Y pues, como saben ustedes, los saluda el pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beth HaKodesh. Quisiera leer algunas de las causas de la depresión que quizás lo identifiquen a usted, ¿no? Dice: el origen de la depresión es complejo, ya que su aparición influye en factores genéticos, biológicos y psicosociales. Pero no necesariamente. Una vez leí el informe de una periodista en Perú que decía de que la gente que salía a robar era porque no tenían formación escolar y no tenían una buena preparación académica, y que la pobreza los llegaba a comportarse de esa manera animalesca. Una socióloga que había sido invitada por ella a su programa en Perú, le dijo: disculpa, yo soy socióloga y no apoyo tu pensamiento, le dijo, porque en los Estados Unidos y aquí en Perú hay personas que tienen buena formación escolar, vienen de buenos hogares y cometen los mismos actos delictivos, solo que a ellos no se los saca por televisión para proteger a ciertas familias. Pero el mal no tiene condición social, le dijo. No voy a probar lo que dices en esta entrevista, le dijo, ¿no? Algo que realmente a la periodista le sorprendió. No podemos decir, le dijo, porque una persona es pobre, va a salir a robar porque no tiene oportunidades de trabajo o de estudio. Eso no es así, le dijo. El ser humano se forja de acuerdo a sus deseos o sus necesidades. Y hay seres humanos, sean ricos, sean pobres, clase media, que terminan cometiendo actos contra la sociedad o contra ellos mismos por el simple hecho de no querer hacer las cosas correctamente. Y esto es así, siempre ha sido así y sucederá así. La periodista se quedó pasmada y trató de cambiar el tema. Esto sucede porque se ha categorizado el mal. Pero bueno, vamos a leer aquí. Dice: el origen de la depresión, vuelvo a repetir, es complejo, ya que su aparición influye en factores genéticos, biológicos y psicosociales. Vamos a ver cuáles son. Factores que intervienen en la depresión: alcoholismo y drogadicción, afecciones y tratamientos médicos, problemas para dormir, medicamentos esteroides, baja actividad de las tiroides,
situaciones o hechos estresantes en la vida, maltrato o rechazo familiar, muy común en nuestra época, ruptura de las relaciones con la pareja, también otro factor muy común en nuestra época. Por eso vemos que hay demasiadas muertes y asesinatos de mujeres. Uno dice que es violencia de género, no, es violencia contra la mujer, violencia contra la mujer. Llamemos las cosas por su nombre, violencia contra la mujer. Pero también aquí en la Argentina hemos encontrado violencia contra el hombre. Mujeres que golpean a sus esposos, que los amenazan, que los acuchillan. O sea, es una cuestión, claro, que se ve más de la mujer. El hombre mayormente que es maltratado no va a hablar por vergüenza, no quiere que los amigos se enteren. Y sucede, eso sucede. Y acá hubo un caso muy sonado. Y no lo va a prestar mucha atención en esta prédica, pero hubo un caso muy sonado de que el hombre tuvo que ir a los diarios, al periodismo, porque el tipo ya era un monstruo, la mujer lo golpeaba a más no poder. Esas cosas suceden. Muerte de un amigo o familiar también trae estrés, divorcio, incluso el divorcio de los padres, desaprobar una materia en la escuela, un examen, un test, también hace que muchas personas tengan depresión. Enfermedad de algún familiar, pérdida de trabajo, muy común en nuestra época, desde el siglo XX hasta nuestra época, es muy común la gran cantidad o la tasa alta de desempleados que hay a nivel mundial. Por eso que hay migración. Una persona viaja de un lugar a otro para la mejora de la economía familiar. Y como consecuencia muchos tienen estrés. Aislamiento social, que es la mayor causa de depresión en las personas que llegan a la ancianidad. Se aíslan. Bueno, estos son los factores clínicos, como también a continuación veremos los síntomas clínicos de la depresión. Ahora veremos los síntomas clínicos de la depresión, que es estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de veces. O vos te irritas o te bajoneas en tu estado de ánimo. Hay gente que no quiere que le digan nada. ¡Cállate! ¡No te quiero oír! No, la gente anda irritada, molesta, salen a la calle con ganas de golpear a alguien. O su autoestima se baja totalmente. Pérdida de placer en actividades habituales. Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Eso también hay gente que no puede dormir, ponen la música con un volumen muy alto, o personas que se acuestan para no querer despertar jamás. Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. Cansancio y falta de energía. Sentimiento de inutilidad. Odio a sí mismo y culpa. Dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad y retraimiento en las actividades usuales, sentimiento de desesperanza y abandono, pensamiento repulsivo de muerte o suicidio. Estas cosas las encontré, las anoté, me interesó saber sobre este asunto. Es una prédica que tuve que desarrollar el año 2011, pero que ayudó a muchas personas a salir de la depresión. Es algo que nosotros vemos, es común en este momento, la depresión y la angustia. La baja autoestima es común en la depresión, al igual que los arrebatos repentinos de ira. O sea que la depresión no solamente es que una persona caiga en baja autoestima, sino también adquiera sentimientos de ira hacia los demás. Llámese celo, hay gente que llega hasta el asesinato, ¿no? La venganza, los robos, como pasó en Estados Unidos hace unos meses. Un hombre mató a mucha gente en una calle de Nueva York, si no me equivoco, porque había perdido el empleo. Dicen que tenía alteraciones mentales. No, el hombre, escucha, cuando una persona, vamos a poner el ejemplo de un futbolista, se le termina la carrera, sí o sí va a pasar por un periodo de depresión, porque durante 20 años, vamos a ponerle como mínimo, estuvo jugando a la pelota.
ahora se tiene que despedir, es lo que hizo toda su vida. Entonces, usted despide a una persona y hace un informe, no, tenía alteraciones mentales, pero en realidad la persona depositó su vida en ese trabajo, su tiempo, sus años, y se le hace difícil creer que ya no va a volver a ese lugar. Entonces, lamentablemente, hay personas que toman decisiones fatales. Eso es la realidad. Ya vivimos, ¿cómo se podría decir? Absortos en ese trabajo. Estamos prácticamente identificados con ese trabajo. Y es como que usted deja de ser profesor y no sabe qué hacer toda su vida, Señor. Tiene que prepararse para el retiro. Escuchaba de una mujer que trabajó toda su vida en la noche en una fábrica y se acostumbró tanto que cuando la jubilaron, había días en que ella quería ir a la fábrica. Es obvio, eso va a pasar con cualquier persona y no tiene que ver con alteraciones mentales. Ese es el informe que se da para justificar de por qué la policía tuvo que actuar o para que este hombre no siga matando gente, que tampoco aprobamos la muerte de las personas, pero sucede que una persona está tan ligada a la actividad que realiza que se le hace difícil, después de que viene el retiro, aceptar realmente que ya no va más. Esta es otra de las causas de la depresión y de la angustia. Es común la falta de placer en actividades que normalmente lo hacen feliz cuando está en depresión, entre ellas la actividad sexual o dentro del matrimonio. Es posible que los niños deprimidos no tengan los síntomas clásicos de la depresión de los adultos. Esto es un análisis clínico, que quizás sea más amplio, pero usted aquí tiene un alcance del tema. Ahora la pregunta es, ¿existe la depresión espiritual? Como hemos visto, bendice alma mía al Señor. Diremos que sí, ya que aquellas personas que viven en un ámbito de vida en conexión con Dios, cada día experimentan cierto tipo de ataques o pruebas de parte del enemigo espiritual común de todos los creyentes, para convertirlos en transgresores de la ley de Dios, y que se rebelen en contra de sus mandamientos, y esto resultará en un conflicto con la santidad y la aceptación de Dios en la vida del creyente, el cual sentirá una especie de culpa por su falta y la frustración de no ser como él quería delante de Dios. Y cuando la persona cede en la prueba, termina pensando que es un mal creyente, ¿no? Obviamente la tentación, la actividad demoníaca, si lo queremos llamar así, es invisible. Es invisible. Y como es invisible, sus manifestaciones no se van a dar a conocer abiertamente. Son sutilezas que el enemigo utiliza para acusarnos delante de Dios. O sea, escuche, la prueba y los ataques del enemigo tiene como fin acusarlo a usted delante de Dios, como dice en Apocalipsis 12, el acusador de nuestros hermanos. Entonces, es un ángel fiscal. ¿Qué hace el fiscal? Te acusa. Entonces, busca tus errores para poder posteriormente acusarte delante de la presencia de Dios. En estos casos, muchos creyentes optan por quejarse, ya sea contra el pastor, contra su iglesia, contra los demás creyentes que no me aman, que son racistas, que son así, que son asá, y entran en una depresión y también aislamiento, por no saber asimilar la prueba o por no combatir la prueba con la palabra de Dios. Entonces, otro de los factores es la mala experiencia con otros creyentes. No, porque le presté dinero a un creyente, no me paga, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy común hoy en día en muchas congregaciones, diría aislado, cuando la Biblia nos habla de prestar a los pobres o ayudar a los pobres, a veces hay hermanos que nos piden y están pasando necesidad, no te van a pagar, no te van a pagar. Y vos tenés que aprender a perdonarle la deuda. Pero eso no se hace porque mucha gente dice, no, porque la Biblia dice que no debáis nada a nadie, tú eres un mal creyente, no me da que tu testimonio. Porque ni el uno ni el otro conocen lo que la Escritura dice. Hace muchos años, una persona no creyente me pidió un dinero prestado. Pasó el tiempo y me di cuenta que no me iba a pagar.
Así que se estaba dando la vuelta y yo pasé por la otra calle porque sabía que iba a salir por la otra calle, ¿no? Y me acerqué y le dije, hermano, yo sé que usted no me puede pagar, no me pague, no se preocupe, no se esconda. Yo le perdono la deuda. Porque usted es un hijo de Dios y no puede vivir ni atormentado ni escondiéndose. Sea libre en el nombre del Señor Yeshua, de Jesús, y olvídese de la deuda, ya está. No me interesa que usted me pague si sé que usted está sufriendo. Y me dijo, pastor, gracias, gloria a Dios por lo que el Señor ha puesto en su corazón. Pero eso lo pondré en mi corazón y en algunos pastores, no en todos. Y hay otros pastores que hacen eso, pero dicen, sí, hermano, pero no vuelva a pedir si sabe que no va a pagar. No, no se hacen esas cosas, porque perjudicas más la mente del hermano o la hermana que esté pasando por una situación incomprensible para nosotros, porque recuerden que nadie está libre de poder caer en una crisis económica. Pero a mí me ha tocado que he solicitado ayuda y hay gente que lejos de ayudarte te critican y dicen, mira cómo está ese hombre, y así quiere hablar de Dios. En el cristianismo se ha extendido mucho, no digo todos, ojo, se ha extendido mucho cierto maltrato hacia las personas que pasan necesidad, y los que tienen o reciben milagros económicos se sobreponen sobre esas personas. Sí, porque tú tienes que ser como yo. No, nadie va a ser igual que el otro. A veces Dios te da para que ayudes y terminamos pensando que nos merecemos porque somos buenos diezmadores, buenos ofrendadores. No, hermano, Dios te da para que ayudes. Y hay gente que cae en estrés y en depresión por estas causas. Hay muchos creyentes que andan por ahí con necesidad. No, pero si yo le doy, no va a aprender a trabajar. Entonces, hermano, consígale un trabajo y ayúdelo a trabajar. No es bueno criticar ni aplastar a ningún creyente. Es malo porque son hermanos. Lean el capítulo 25 del libro de Levítico, cuando habla del año jubileo, del año de la redención, del año de cómo Dios ordena que se perdone, que se libere a la persona que está endeudada. No es muy común ver eso en el mundo cristiano, no lo sé por qué, pero no es común. Hay casos muy amplios, pero en su mayoría no es común. ¿Por qué no es común? Porque se les ha enseñado a todos a diezmar, que no está mal, pero hasta la persona que no puede diezmar por causa de su deuda se siente mal, no se le va a ayudar. Ese dinero que va a entrar no va a aparecer nunca por él como ayuda, porque se le enseñó que todos tienen que diezmar, que no está mal. Pero, ¿qué pasa si un hermano no puede diezmar? Hermano, me da cuenta que usted no diezma porque no trabaja, pues consígase un trabajo para que diezme. Tampoco hay que hacer eso, porque el diezmo, que en algún momento lo compartiré por este medio, también tiene que ver con la ayuda social. Es algo que mucha gente desconoce. Inclusive, yo he ido a predicar a iglesias donde piden ofrenda para el pastor invitado y no le dan la ofrenda al pastor invitado. Agarran una pequeña porción y se la dan al pastor invitado. Algo que tampoco se hace. Si usted pide algo en nombre de una persona, denle lo que pidió en nombre de esa persona y esa persona sabrá qué hacer con ese dinero. Yo he visto mucho de esas cosas y usan tu nombre, usan el nombre del predicador para sacar hasta ofrendas especiales y no se le entregan todas. Les entregan lo que a ellos les parece. Dicen, no, ¿para qué le vamos a dar tanto dinero? Esos casos son muy delicados porque la persona está transgrediendo el buen nombre. Y no solo eso, está usando el nombre de alguien que invitó para su propio pecunio, para su propio provecho. Espero que no se haga esas cosas. Y eso también trae problemas en la iglesia. Sobre todo en la congregación de ese pastor, la gente se va a ir, la gente se va a rebelar y nunca va a saber por qué. Hay factores. Bueno, ¿qué pasa si un predicador en ese momento está pasando una necesidad y lo invitaron porque Dios le habló que te van a invitar? Él va y le dan lo que quiere y él sabe que ingresó mucho y va a entrar en depresión porque el otro no entendió que realmente Dios fue el que lo envió para que predicara. Y alguno dice, bueno, le he invitado y todavía se molesta. No, hermano, nadie predica porque tú invitaste. La gente predica porque Dios quiere que vaya a ese lugar. Y hay que saber honrar a las personas que están sirviendo a Dios. Es deshonroso que una persona use el nombre de un predicador o de un hermano porque para sacar dinero a la congregación y entregarle lo que le da la gana. Y si no es un pastor o no es un evangelista reconocido, que ahora se habla así, llámalo porque es reconocido. Al reconocido sí le dan todo, ¿no? Pero
Hasta ropa le compran al reconocido, pero al no reconocido, que nadie lo conoce, no le dan nada. Ni siquiera un par de zapatos, salve Dios, esas cosas, ¿no? No hablo de todos, hablo de ciertas personas. Y dice, no le des porque es un simple hermano. Yo lo invité a predicar para que vaya aprendiendo, pero no le des todo. Tampoco esas cosas se hacen. Las cosas ocultas algún día saldrán a luz y Dios quebrantará. Volvamos a nuestro tema de la depresión. Estas cosas generan depresión, aunque usted no lo crea. Yo he visto hermanos deprimidos porque tenían la esperanza de que Dios ese día los iba a bendecir y no los bendecía, ¿no? Una hermana decía, pero si pidieron plata en nombre de este pastor, ¿por qué no le entregan todo? Porque ha sacado simplemente lo que se en la moneda peruana, ¿no? 20 soles. Si ahí ingresó más de 200, más de 300 soles. Todo eso es del pastor. Si han pedido en su nombre. La hermana pues se puso furiosa. Espero que usted no haga eso. Todos queremos ser perfectos y no fallar. Pero en este mundo siempre se presentarán las dificultades las cuales debemos enfrentar con la mejor disposición. La mejor disposición solamente va a estar cuando el espíritu de un creyente está entrenado para pasar la prueba. O se ha entregado profundamente a Dios y ora continuamente, tiene una comunión perfecta con Dios. Él va a pasar la prueba, ella va a pasar la prueba, porque su disposición siempre está ahí, dispuesto a luchar. Y esta persona con disposición reconoce que de su lado está Dios, que Él le va a dar las fuerzas para luchar por medio de su espíritu contra todo mal que el enemigo de nuestra alma, llámese el diablo, quiere colocar como piedra de tropiezo delante de nosotros. Pues sabemos que trabaja contra el creyente para que éste se convierta en un pobre testimonio de la fe y, como se dijo antes, como un transgresor de los mandamientos divinos, para convertirlo en un triste y pobre testimonio de la fe verdadera. Por eso usted se tiene que levantar y hablarle a su alma, decirle lo que dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Yeshua dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yeshua dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Habrá reposo para vuestra alma. Solo Dios nos da el reposo, y el Mesías nos da el reposo, porque Él dice, el Padre me dio a mí toda la autoridad y todo el poder para hacer el juicio, para dar la libertad. Todas esas cosas las hace el Mesías Yeshua, bendito sea. Amén. Escuche, en la depresión espiritual juega un papel importante la autocondenación. La autocondenación. Todo el tiempo soy bruto, no sirvo para nada, le fallé a Dios, ¿por qué miré para acá? ¿Por qué hablé así? Y te autocondenas y te autocondenas. No te debes autocondenar. Porque la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos. Esparciré agua limpia, agua pura, para limpiar a mi pueblo. ¿Por qué no autocondenarnos? Porque la autocondenación es un estado de ánimo en aquellos que se lamentan por algún tipo de caída o pecado y terminan ellos bloqueando su alma. Porque su alma ya no está llena de Dios, sino de la caída. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Es un momento difícil, lo sé, todos hemos experimentado momentos difíciles de nuestra vida, pero hay una luz. Yeshua dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz brilla en tu alma y te dice, levántate, fortalécete en el Señor, en el poder de su Espíritu, y te empieza a revelar una catarata de versículos de la Biblia para que te repongas. A mí me ha pasado muchas veces que pasando dificultades muy fuertes, y valga la redundancia de la palabra pasado, que la he repetido veces, el Espíritu de Dios me hablaba mientras me levantaba, me ponía el Salmo 23, el Salmo 115, el Salmo 91, y yo los iba repitiendo y mi alma recobraba vitalidad.
vitalidad. Y comenzaba a adorar a Dios y a glorificar su nombre, y te saca de todos esos conflictos, de todas esas autocondenaciones, de todos esos choques indebidos que tienes a veces con ciertas personas, de las críticas, muy común en el mundo cristiano, muy común. Algunos dicen que no critican, pero es muy común la crítica. Que Dios nos libre de esas cosas, porque nuestras críticas pueden hacer entrar en depresión a muchas personas. Así que en eso también debemos entrenarnos, y les recomiendo que lea el Salmo 32 del 1 al 11. Debemos recordar que Dios es misericordioso y perdonador, que como un padre que cura a sus hijos, Él curará nuestras heridas. Él está esperando que nos levantemos y no que nos quejemos. No peleamos con nuestras fuerzas, mas sí con el poder del Espíritu del Eterno, con el cual Él nos ha llenado, luego de creer en Él, para todos los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y aún para los que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Es algo real. Es algo real. Yeshua como Mesías nos ayuda a poder vivir en esta llenura y en este poder de Dios. Dice en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y este mismo Jesús es el que te quiere sanar de tus heridas, de tu dolor, de tu depresión, de tu angustia, porque Dios le dio a él todo el poder. El Mesías recibe todo el poder del cielo para liberarte. Y si tú estás dispuesto, estás escuchando esta enseñanza, Él te va a liberar. No puedes vivir arrastrado, no puedes vivir angustiado, no puedes vivir como un creyente fracasado. Yo conozco creyentes que escuchan una prédica, les agrada, pero siempre viven fracasados y ya no hablan con el pastor de su iglesia, hablan con otro pastor y con otro pastor y con otro pastor y siguen fracasados. No encuentran libertad. Entonces, como consecuencia, empiezan a tener una vida desordenada. No, hermano, afírmese en el Señor. Afirme, salga del fracaso mental, salga del fracaso personal, salga del fracaso espiritual y busque el sustento en Dios, en el Mesías. El Mesías es quien nos libera de toda angustia, como ya hemos citado en Hechos 10:38, ahí nos habla de cómo Él nos sana de todas las opresiones que el diablo crea contra nuestra vida cada día. Recordemos que el Satán es el enemigo de nuestra alma y busca la frustración y decaimiento de toda la humanidad, haciéndola más y más, o hundiéndola más y más en el pecado, y busca la frustración y decaimiento de toda la humanidad. Así es, la empuja hacia todo tipo de transgresión y pecado contra las leyes divinas, generando el mal y el aumento de los males en la vida de todo ser humano. Él trabaja para que decaiga, y Él tiene como fin de que usted crea que Él no existe. Si usted cree que Él no existe, usted va a terminar mal, porque el mal existe. Obvio que Él le pide permiso a Dios, no es que Él mañana se presenta y te destruye, no. Perdón, Él le pide permiso a Dios, porque toda la creación está sujeta a Dios. ¿Por qué Dios le da permiso? Dios tendrá sus razones, porque si el hombre tiene voluntad propia, el hombre sabe cómo se maneja, y el hombre es el que abre la puerta. Si el hombre abre la puerta, entonces este ángel fiscal va a subir arriba y te va a acusar, y le va a decir, mira, él hizo eso, y va a tener derecho de atacarte. Así es, hermano. Pero cuando usted mira al Cordero de Dios, Él quitará toda carga y represión de su vida. Como dice Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se quede en el estado en que se encuentra, salga del conflicto, converse con Dios y busque socorro en Él. En Él. Lea el Salmo 121, el 1 al 8. No deje que el enemigo ensombrezca su vida con lamentaciones y quejas. Su salida está en Dios y en su Hijo Jesucristo, y es liberado usted de toda depresión, de toda angustia. Yo he tenido personas en la iglesia con depresión muy fuerte. Una hermana que se medicaba, y le dije, hermana, ¿usted se quiere sanar? Me comentó que tenía problemas con su suegra y la mano le sudaba. Le dije, vamos a hacer algo.
Me dice, yo estoy medicada. Usted siga tomando los medicamentos, le dije. Yo no se los voy a quitar. Pero te voy a dar pasajes de la Biblia que lo vas a leer todos los días en voz alta. Y vas a salir a correr temprano. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pastor, lo que usted diga yo voy a hacer. Pero primero perdona a tu suegra. ¿La vas a perdonar? Sí, la voy a perdonar. Quiero salir de esto. Me pongo nerviosa. El esposo estaba ahí parado. Me decía, pero pastor, ¿estás seguro? Sí, tu esposa en una semana ya está sana. Así que lo primero que hizo fue perdonar a la suegra, habló con ella, salió a correr cada día, memorizaba los versículos bíblicos. Y el domingo siguiente, en el servicio, vino totalmente sanada, ya no le sudaba la mano. Y me dice, pastor, le digo, dime, hija mía, ¿qué pasó? Mire, estoy sana, me dice, pastor. El esposo estaba contento, ¿no? Me dice, pastor, ¿cómo es esta terapia? No es una terapia clínica, le dije, es algo de Dios. Es algo de Dios. La mujer estaba sana, perdonó a la suegra, se dio cuenta que la palabra de Dios la sanó. La sanó cuando fue al médico, el médico le dijo, ya no tomes nada, si estás sana, te vas a hacer daño. Porque usted dice, no, porque los médicos... No, hay que tener mucho cuidado con esa situación. Ella se sanó y fue liberada. Totalmente. Liberada totalmente. Para la gloria de Dios. Y no solamente se liberó porque se convirtió más al Señor. Adquirió poder de Dios gracias a esta experiencia que no le deseo a nadie, pero fue una experiencia para ella, darse cuenta que realmente la palabra de Dios trae sanidad. Y el Señor quiere sanarte a través de tu palabra. Hay mucha gente que está deprimida porque se divorció. Se divorció, algunos no se pudieron casar, vieron que la esposa se casó con otro, o que el esposo se casó con otra, y eso también trae depresión. Hay gente que dice, no, ya no pasa nada, pero siempre el recuerdo trabaja en la mente, y Dios quiere liberarte de esos malos recuerdos. ¿Puede un creyente vivir en depresión? Lo vimos la semana pasada con experiencias que yo viví en cierto país, y sí, puede pasar, pero puede salir. Nosotros tenemos el caso de Elías, ¿no?, que nos cita Santiago en el capítulo 5, versos 17 al 18, donde dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a la nuestra. Sabemos pues por la historia de que Elías era perseguido por Jezabel para matarlo, hasta que llegó a una cueva y ahí Dios se le manifestó en un silbido apacible y lo sacó de la depresión y le obliga a Elías a enfrentar la realidad. Porque una de las cosas que te ayuda a salir de la depresión es enfrentar la realidad. Elías venía de derrotar a todos los profetas de Baal, un hecho glorioso, un hecho significativo, pero Jezabel lo quería matar y él se va triste, acongojado, con luchas internas, discutiendo, diciendo, pero ¿por qué si yo he hecho esto? ¿Por qué Dios permite que esta mujer me persigue? Quizás así, hasta que llega a este puente de Dios y Dios se le manifiesta y le dice, vuelve por el camino donde has venido y harás lo que yo te digo, ungirás a Eliseo, a Hazael, a Jehú, etc. Y Elías sale de la depresión, se encuentra con Ahab, le dice todo lo que le tenía que decir. Para tales efectos, lea Primera de Reyes 18, del 20 al 40, y Primera de Reyes 18, del 41 al 46. Vemos cómo Elías enfrenta la realidad, pero ya está más seguro, está más maduro, sabe lo que tiene que hacer, ya no tiene temor de nada, y va a enfrentar toda la adversidad. Cuando usted está con depresión, no enfrenta la adversidad. Usted quiere huir, se quiere ir de viaje, se quiere ir de vacaciones, quiere hacer todo solo por huir. No estoy diciendo que ir de viaje o de vacaciones es malo, estoy diciendo cuando usted no lo enfrenta, no enfrenta lo que debe enfrentar. Una de las causas para salir, o una de las cosas para salir de la depresión, es aceptar que lo que está sucediendo es verdad. Cuando usted lo acepta, es ahí donde usted puede empezar a vencer. Y le entrega esa realidad a Dios en el nombre de Jesús, de Yeshua, y comienza usted a luchar contra eso. Y obviamente, si tiene gente a su alrededor que va a orar por usted, es mucho mejor. Mucho mejor. Pero hay situaciones que no se le puede contar a todo el mundo. No, hay cosas que solamente es entre usted y su pastor. Y que el pastor no cometa el error de comentarle a otras personas, porque a veces el pastor, hay personas, ministros, que cometen el error de contar lo que está sucediendo con una persona si es que discutió con la persona. No se hace eso.
A mí muchas veces me pasó que conocí hermanos, amigos, ministros que me decían, cuéntame cómo fue tu vida. Pero si yo me decía, no le cuentes nada porque él va a querer usar tu testimonio. Me contaba su testimonio, así yo vivía así. ¿Y tú cómo viviste? No te puedo decirle así. Pero mira, yo te he contado y he abierto mi corazón, ese es tu problema, yo no te pedí que lo abras. Y después me enteraba que hablaban mal de otras personas que le habían contado sus cosas. Y un ministro no puede hacer eso. Y un hermano tampoco puede hacer eso. Y si en algún momento en mi vida lo hice, le pido perdón a Dios. Pero los secretos son secretos. Hay gente que me ha contado secretos desde que yo tengo 20 años y nunca comenté esos secretos. Secretos. Ahora, otras conversaciones sueltas que he tenido con las personas, eso sí, he tenido conversaciones sueltas, pero después me he arrepentido porque Dios me mostraba que no se deben hacer ese tipo de conversaciones, que nosotros pensamos que están bien. Estoy hablando de personas, de conversaciones que pensamos que están bien, pero resulta que no son buenas conversaciones. Así que Elías entra en depresión cuando se entera que lo quieren matar y va a buscar la ayuda de Dios en el monte. ¿Cómo salir de la depresión? ¿Cómo salir de este estado de depresión? Y yo acá he anotado algunas cosas rápidamente, se las voy a dar. Dice, primero debemos buscar a Dios con toda nuestra alma y corazón. Es lo primero que debe hacer. Salmo 42 del 1 al 2 y el Salmo 3 que ya hemos citado. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En segundo lugar, el salmista le habla a su alma acerca de su conflicto. Usted le tiene que hablar a su alma acerca de su conflicto. Amén. Para salir de la depresión. En tercer lugar, confiese qué pecado es el que lo perturba y no se condene. Para tales efectos, lea el Salmo 32 del 1 al 7. Perdón. Y recuerde a usted mismo la paz que Dios le dio por medio del Mesías Yeshua. Y para tales efectos, lea Romanos 5.1. En quinto lugar, tenga una íntima comunión con Dios. Búsquelo sin miedo al castigo. Y aquí tenemos Juan 15.4, 1 Juan 4.18 y 2 Timoteo 1.7. En sexto lugar, cada día debe usted recordar que la sangre de Yeshua lo limpió de toda conciencia de pecado y sentimiento de culpa. Para tal efecto, lea Hebreos 9.14. Usted es un hijo de Dios y no debe vivir bajo condenación. En séptimo lugar, medite en las Sagradas Escrituras y ellas le ayudarán a vivir en la libertad del Mesías. ¿Cómo lo puede encontrar en Juan 5.39, Josué 1.8 y Juan 6.63? Dejemos que la palabra bendita de nuestro Creador llene nuestro ser totalmente. Busque a Dios fielmente, sea un estudioso de la Torá o de la Biblia, confronte los males y tentaciones de su vida. No huya, enfrenta la realidad con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, tendrá siempre la victoria. La angustia desaparecerá cuando camine en el poder del Espíritu de Dios. Él lo guiará a dejar todo lo desagradable, todo el pecado y mirará solo a Dios. Usted mirará solo a Dios, quien lo sostendrá en todo tiempo, dándole libertad sobre la aflicción. Que el Eterno los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom a todos, shalom alejé, que esta enseñanza llegue realmente a su alma y proteja todo su ser. Y si usted está pasando por depresión y angustia, vamos a hacer una oración para terminar. Está muy hermosa la mañana hoy aquí en Buenos Aires. Que su mañana sea gloriosa en el Mesías. Bendito Dios de Israel, te doy la gloria en el nombre de Yeshua. Y te pido con una oración muy breve de que liberes a todos los que están sufriendo por depresión y angustia a causa de alguna enfermedad. Si una persona tiene leucemia, tiene cáncer, es un creyente que está viendo este video, libéralo en el nombre de Yeshua y que el poder del Espíritu Santo visite su cuarto, su habitación y sana a aquellos que tienen un dolor en la pierna, que tienen un dolor, Señor, también a la garganta. Sana, Señor, a aquella persona que está decidiendo en su intimidad a alejarse de su esposa. Hay una persona que se quiere alejar de su esposa, el Señor te dice no lo hagas, porque Él quiere restaurar tu matrimonio y tu vida. Y hay una mujer que se queja día y noche de su esposo, dice el Señor, déjate de quejar, porque yo voy a traer libertad a tu casa. Hay una persona que se está quejando porque dice que Dios no le bendice económicamente. Dice el Señor, pon tu confianza en mí, porque Él te va a dar un trabajo y va a hacer que tengas libertad. Padre Santo, gracias por este momento y por tocar a estas personas que han oído
esta enseñanza. En el nombre de Yeshua, tu Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Shalom Aleichem nuevamente y que el Eterno los bendiga. Nos estamos viendo en una próxima prédica.